Ok, ok, buenas tardes nuevamente a todos y bienvenidos para otra clase de ciencia política. Le voy de un solo, voy a compartirle el calendario porque le quiero enseñar la próxima actividad. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, Lick. Perfecto, gracias. Entonces, hoy se cierra a las 23:55, se cerrará la actividad número 4, eh, que era esta de subir la presentación sobre el poder político. Espero que todo haya sido bien para ustedes, que todo está haciendo, vaya de acuerdo a lo programado y que estén estudiando sin problemas con todas las informaciones que tienen y la que pueden agregar, naturalmente. Actividad número 5, entonces, para a partir de los próximos días, de mañana, se tratará de la elaboración y presentación de un ensayo valorado en 15 puntos y es con la actividad número 6, que veremos más allá, son las 12 actividades que más requieren un particular grado de atención y de cuidado para que se realicen de la forma más correcta. De hecho, elaborar un ensayo no es algo, se tienen que seguir determinados pasos y para seguir los pasos, el mismo campus virtual, al abrir la actividad, cuando se podrá abrir la actividad número, número 5, aparecerá un enlace, o sea, del 25. A partir del 25 se abrirán las informaciones sobre la actividad número 5. Ahí, leyendo esas informaciones, también aparecerá un enlace donde usted pueda, a través del cual ustedes pueden descargar esta guía básica para elaborar un ensayo académico. Les recomiendo leerlo y estudiarlo y analizarlo muy bien, muy detenidamente, porque a través de esta guía puedan desarrollar un buen ensayo. Ensayo sobre el concepto de estado que hoy vamos a profundizar un poco y que estudiarán ustedes de acuerdo a través del contenido que proporcionado en el campus virtual y a través de su propia siempre búsqueda de informaciones en el web. Eh, Aquí hay las informaciones básicas, es un documento de 11 páginas, o sea, muy, muy breve, que en pocas palabras prácticamente le dice cómo elaborar un ensayo. Así que espero que ustedes, cuando se tratará de entregarle el producto, el ensayo, no tengan ninguna dificultad y que sea un trabajo de calidad. ¿Ok? Para esta actividad, repito, se puede empezar, se empieza desde mañana a leer el contenido, a estudiarlo, y las informaciones aparecerán el 25 y tendrán chance hasta el 1 de noviembre, o sea, un montón de tiempo. El 1 de noviembre, la fecha límite de entrega es siempre, siempre a las 23:55. Ensayo que será elaborado, valorado en 15 puntos. En 15 puntos. ¿Ok? Esto para decirle sobre la próxima actividad. Ahora, eh, bueno, antes de empezar con nuestra clase de hoy, quiero saber si hay preguntas, dudas por parte de ustedes. Chelsea, nada. ¿Alguien más? Ok. Bien, entonces le voy a compartir, vamos de un solo a hablar de la clase de Estado y desarrollamos la clase de hoy entonces.
El Estado como organización política. Ya hemos visto anteriormente las formas que existieron de organización política que existieron antes que se desarrollara la forma estatal. ¿Se acuerdan cuáles fueron algunas de ellas? Chicos, damas y caballeros, hemos visto varias formas de Estado, ¿no? La política antes del Estado hemos visto, las formas de organización política anteriores al Estado. Hemos visto este gráfico, habíamos hecho este gráfico, nos hemos detenido sobre cada tipología. ¿Cuáles eran algunas organizaciones políticas anteriores al Estado? Yo le dije, La monarquía estamental. La monarquía estamental, sí, fue, no sé, si se acuerdan, fue esa organización política que se desarrolló entre el feudalismo, que es otra organización, ¿no? La parte final del feudalismo, digamos, de la poliarquía feudales. Entre las poliarquías feudales, el desarrollo del Estado moderno, se desarrolló la tipología de monarquía estamental. O sea, un feudalismo donde el poder está más concentrado en la figura de un rey, más que, más que difusa entre varios nobles y condes o reyes. ¿Okay? Por ejemplo, sí, la monarquía. Habíamos visto muchas otras en una diapositiva de hace poco, donde hablábamos de sociedades tribales, la polis, el imperio, ¿no? Habíamos distinguido dos tipologías de imperio. Bien. Bueno, ahora se trata de enfocarnos un poco más en lo que es el Estado. El Estado habíamos visto a través del gráfico, que espero ustedes se recuerdan, que el Estado era aquella estructura, es aquella estructura política que se sitúa en los puntos de máxima autonomía institucional y mayor concentración de la coacción. Si se fijan, si se acuerdan, cuando hicimos el gráfico para hacer la clasificación entre varias organizaciones políticas, lo hicimos de acuerdo a dos criterios: la autonomía de la política de un lado y la concentración de la coacción por el otro lado. O sea, distinguiendo cada forma, cada tipología de organización política, de acuerdo a cuánto está institucionalizada la política dentro de una determinada comunidad, sociedad, y en cuántas manos está concentrado el poder de coacción. Eh, y, y, y si se acuerdan, el Estado es aquella aquel organismo político, aquella forma de organización política que tiene el mayor grado de autonomía política y de concentración de la coacción. Y se caracteriza por cuatro rasgos fundamentales. Primero, el ámbito político se diferencia, pero no queda de relacionarse con otros ámbitos sociales y viceversa, pero mantiene sus propios circuitos de decisión. O sea, lo político está relacionado con lo económico, con lo social en general, pero, sin embargo, mantiene su propia independencia también. ¿Mm? Número dos, segunda característica, las reglas, las leyes confieren legitimidad y profesionalización a los agentes políticos. Lo hemos visto la vez pasada, que naturalmente la política para que funcione tiene que apoyarse en leyes. Dentro de estas leyes hemos visto que la Constitución
es la ley soberana, la ley suprema. Y también hemos visto que la política para funcionar, para que tiene que ser dividida y expresada a través de varias instituciones. Hemos visto que el poder político en un Estado no puede estar en las manos de una sola persona o de un solo organismo, sino que hay varios organismos, varios poderes. Hemos visto el poder legislativo, hemos visto el poder ejecutivo, el poder judicial, que se equilibran el uno con el otro y se controlan el uno con el otro. Por favor, hay un perro ladrando y no está aquí. Bien. Tercer punto, el Estado reivindica la exclusiva de la coacción, porque de hecho no hay otro centro de poderes, como en el imperio o en las poliarquías feudales. O sea, mientras que en las poliarquías feudales habían varios reyes, varios soberanos que controlaban distintos territorios, en la forma estadal hay un solo centro de poder en el Estado. En ese territorio llamado Estado hay solo un centro de poder que se desprende y abarca todo el territorio. Mientras que también en el imperio era un poco como en la monarquía feudal. El emperador podía ceder algunas de sus poderes y de sus prerrogativas a otras personas para que ejercieran la potestad en determinados territorios que a él le venía difícil gobernar. Por ejemplo, hemos visto que en el caso de nuevas conquistas, en algunos casos los emperadores mantenían en sus puestos a los gobernantes de sus territorios conquistados para que lo ayudaran y para que la conquista no sonara tan difícil de manejarse por parte de la población conquistada. Al cuarto punto, el monopolio de la violencia, de la coacción, se aplica dentro de un territorio bien delimitado. Y los imperios y las poliarquías no tenían fronteras tan claras. O sea, el Estado se caracteriza sobre todo por tres elementos que conviene que ustedes pongan nota, ¿cómo se dice? Tomen nota. Tres elementos: territorio, comunidad y soberanía. Esos son tres elementos básicos del Estado. Y de hecho el territorio, como se dice en este cuarto punto, el territorio está bien delimitado, o sea, se sabe exactamente dónde termina un estado y empieza otro. Mientras que en los imperios o en las poliarquías no se tenían fronteras tan claras, eran muy... Eh, quien vivía en un territorio de frontera no sabía exactamente a quién pertenecía. Si pertenecía a un señor feudal o tenía que pertenecer a otro. Si pertenecía al imperio o si pertenecía a las afueras del imperio. Ok. ¿Cuándo nace el Estado? El Estado, según la conceptualización moderna del término, nace a Ya sé que caballo de los licenciado. siglos. Lucas Panizzi, profesor de italiano, ahora da ciencias políticas. Perdón. Bueno, cuando nace el Estado entendido en los términos actuales, o sea, el Estado moderno nace a partir del siglo XV y XVI, XV y XVI. O sea, cuando se pasa desde la Edad Media al Renacimiento. Se abandona la Edad Media, que estaba caracterizada por el feudalismo y la monarquía estamentales,
y se pasa al Renacimiento. El Renacimiento que en- entonces es como dice la misma palabra, es una temporada, una época de grandes cambios, dentro de los cuales podemos recordar el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, que lo recordamos porque hace poco, el 12 de octubre, se hizo la conmemoración. Eh, a partir de ese momento, entonces una época de grandes cambios, cambia también la organización política y nace la forma política estatal. ¿Por qué? Porque primero se consolida un comercio a larga distancia y es necesario garantizar la seguridad de este comercio y gestionar los conflictos económicos que este comercio puede provocar. Porque ya sabemos, en esta época es una época de grandes descubrimientos geográficos, como ya he dicho, Cristóbal Colón llega a las Indias, aunque sabemos que al final a la que él definía como las Indias no eran exactamente las Indias, sino un nuevo continente del cual no se sabía nada hasta entonces en la corte de la corona española y de Europa en general. Entonces, hay descubrimientos geográficos como estos, pero también otro. Se comerciaba antes del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Se comerciaba, por ejemplo, con el Oriente a través de rutas comerciales terrestres y marítimas. La terrestre era la que pasaba por toda Asia prácticamente hasta llegar a China. El punto es que cuando, poco antes de 1492, que es el año en el cual Cristóbal Colón descubre la isla de Guananí y el Nuevo Mundo, antes de esta fecha, los turcos habían conquistado Constantinopla, la ciudad de Constantinopla. Y por esta razón, en 1454-55, y por esta razón cierran el camino terrestre, el camino comercial terrestre hacia Asia por todos los países europeos. Entonces, los reyes europeos ya no pueden acceder a Asia por este camino. ¿Qué tienen que hacer si quieren comerciar con Asia? Tienen que circunnavegar todo el continente africano y llegar por ahí. Pero se trata de una operación sumamente larga y costosa, porque circunnavegar el continente africano lleva meses, conlleva una serie de riesgos y de tiempos que ralentizan seguramente el comercio. Entonces, de ahí la necesidad de conquistar, la necesidad, el aprovecharse de esta nueva situación que es el descubrimiento de la isla de Guananí por parte de Cristóbal Colón, que llevará después a la colonización de América Latina, con todos las cosas negativas, los elementos negativos que esta colonización trae consigo para las poblaciones locales. Entonces, se tiene que asegurar este comercio, estas nuevas rutas comerciales, y entonces para asegurar la economía. Y por esta razón, entonces se necesita como dice al punto D, una nueva organización militar con un ejército permanente y más grande, ¿no? Se necesita una concentración del, ¿no? Antes con la poliarquía feudal y la monarquía no se llegaba a tener, muchas veces no se llegaba a mantener un grande ejército, proprio porque cada señor feudal tenía poco
no tenía tantos recursos económicos para mantener un grande ejército. Una de las razones por las cuales nace el Estado es porque el Estado es una organización política que ya es más grande, es más poderosa en términos económicos y generales respecto al poder que pueda tener un señor feudal. Y por esta razón puede mantener un Estado a través de sus arcas y sus tesoros, puede mantener un ejército permanente que pueda cuidar y las rutas comerciales y también asegurar una cierta estabilidad al mismo territorio. César, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. Aquí también cabe lo de la conformación, bueno, un preludio para la conformación de los estados modernos, que también sería la unificación de España, ¿verdad? Creo que entraría la ejemplificación ahí, ¿verdad? Sí, Por el hecho de que precisamente antes de que se dieran los viajes de Colón, España era un estado feudal, ¿verdad? Y lo que permite que que España, o la corona, mejor dicho, se aventure en lo que es esta empresa para lo que es el descubrimiento de nuevas tierras, es precisamente la unificación de Castilla y de Aragón, ¿verdad? Que también ahí se ve un poco lo de la unificación de poderes, ¿verdad? Porque es un matrimonio arreglado entre ellos dos, pero es otra cosa. Pero también se observa un poco lo que es cómo se maneja el poder también, incluso en esa época. exacto. El ejemplo, muy bien dicho. El ejemplo de España es un ejemplo que em, ejemplifica muy bien lo que acabo de decir. O sea que, por ejemplo, España antes, como decía el compañero César, estaba dividida en varios reinos, pero gracias al matrimonio entre Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, pocos años antes de las empresas de Colón, o sea, en 1464, si no me equivoco, o empiezo a inicios de los 60, del 1460, se unen en matrimonio Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Y estos lleva a bueno, estos dos, este hecho, el matrimonio y también sus acciones posteriores al matrimonio, ayudan para que se unifique, tienen el propósito, estos dos, de unificar todos los reinos de España bajo un sol mando de los dos reyes católicos, Isabel I y Fernando II de Aragón. O sea, con el matrimonio de estos dos y la unificación de Castilla y Aragón, se unifican también, se trata de unificar también los otros reinos. Y así es hasta 1492, cuando cae también el reino árabe de Granada, que era el último que se rehusaba naturalmente a esta reconquista por parte de los reyes católicos. Y entonces, gracias a ellos, digamos, y a su reconquista, que finalmente se cumple en 1492, tenemos hoy el Estado de España. La conformación de España adquiere esta forma a partir de esta fecha. Eh, y para también entonces esta necesidad de comercio que se desprende con esta nueva configuración estatal, es por esta razón que también se financia la operación, el viaje de Colón. Bien, al punto número 2, al punto B, sobre el por qué nace el Estado, nace también para oponerse a la fragmentación de los poderes feudales. Bueno, esto prácticamente ya acabamos de decirlo, porque se evoca más unidad política concentrada en un soberano absoluto desligado de cualquier influencia, por ejemplo, religiosa. De hecho, el primer tipo de Estado es el Estado absoluto, este que nace entre los siglos XV y XVI y evoluciona en otra forma en el Estado liberal, y ahora más adelante lo vamos a ver,
a partir de la Revolución Francesa. ¿Ok? Punto número 6. Solo al Estado y al rey corresponde la producción de la ley y su aplicación. Aquí estamos entonces en la forma de Estado absoluto. Entonces todo esto se puede entender porque el poder está concentrado en las manos de uno solo, el soberano. Y desde aquí podemos entender el por qué yo le decía que anteriormente que el Estado se sitúa en los puntos de máxima autonomía institucional de la política y mayor concentración de la coacción. ¿Por qué decías esto? ¿Por qué yo decía esto? Porque cuando hablamos de Estado aquí, cuando hablamos de Estado como estructura política que tiene lo máximo grado de autonomía institucional de la política y el máximo grado de concentración de la coacción, estamos haciendo referencia al Estado absoluto, o sea, la primera forma estadal, porque todo estaba muy concentrado en la figura del soberano absoluto y de su cohorte muy numéricamente muy poco amplia, que se caracterizaba por algunos nobles entonces, y algunos también miembros de la iglesia, por supuesto, que todavía no dejaba de influenciar. Seguramente influenciaba menos que en el medioevo, pero no se resistía en dejar completamente los ámbitos del poder temporal. Entonces, seguimos adelante, se pasa del feudalismo al Estado, pasando por una transición a través de la monarquía estamental, ¿no? Se pasa del feudalismo a la monarquía estamental y de ahí progresivamente se conforma con lo que será el Estado absoluto. La construcción del Estado equivale, pues, a un proceso gradual de expropiación de los medios de dominación política, producción legal, administración de justicia, recaudación fiscal, recursos militares y relación diplomática. Y se trata de recursos que en las formas políticas preestatales se hallaban dispersos entre diversos agentes. O sea, mientras que en las organizaciones políticas anteriores, estos recursos que acabamos de mencionar, la producción legal, la administración de la justicia, la recaudación fiscal, etcétera, etcétera, se encontraban hallados concentrados en diferentes manos, en diferentes agentes adentro de una determinada comunidad. Por ejemplo, los señores feudales de un lado, pero también las corporaciones ciudadanas del otro, la jerarquía eclesiástica también, etcétera, etcétera. Ahora, con el Estado, tienden a ser confiscados por la autoridad del Estado y atribuidos a su personificación, que es el soberano. O sea, hay un soberano que se acapara de todos los medios que le permiten tener el poder, digamos. Naturalmente, este proceso de concentración de recursos en una sola persona genera conflictos porque es algo progresivo, es algo gradual. Y entonces hay muchos que antes tenían el poder que naturalmente se rehúsan en cederlo tan fácilmente y amigablemente, obviamente. Y entonces esto se pueden imaginar, es una temporada de conquistas, guerras y instabilidad general. De hecho, la guerra será siempre el medio de acaparar, el medio principal en esta temporada y ha distinguido ya, había caracterizado ya el medioevo y sigue todavía en el Renacimiento como el medio para acaparar los recursos. O sea, imponer a través de la fuerza militar la propia influencia sobre determinados territorios nuevos o poblaciones. Ok. Estas son algunas características del Estado absoluto que todavía vamos a detallar un poco más. ¿Por qué? Hemos dicho entonces que el Estado nace a caballo del siglo XV-XVI. ¿De dónde sale? ¿Cuándo se empieza a utilizar esta palabra Estado por primera vez? Muchos analistas y historiadores
afirman que se debe a Maquiavelo, Niccolò Machiavelli, un filosofo político italiano, que en 1513 empieza su obra principal, El Príncipe, de esta forma, diciéndonos que todos los estados, todos los dominios que han tenido y tienen soberanía sobre los hombres han sido y son repúblicas o principados. Esta es la distinción que hace él, ¿no? Y desde la primera oración, él nos habla de Estado. Utiliza exactamente esta palabra, naturalmente no en español, naturalmente esta es la traducción literal de lo que él escribe en su obra El Príncipe. Y él distingue los dominios, los estados, en dos tipos, repúblicas y principados. Y los principados son prácticamente aquellas monarquías absolutas de la cual estamos haciendo referencia, donde el Estado es representado por un soberano absoluto. ¿Okay? Mientras que las repúblicas son algo un poco diferente, donde el Estado no es representado únicamente por el rey, y todavía tienen entonces una organización un poco más parecida a lo que será después el Estado liberal, pero vamos paso a paso. El empleo de la palabra status como sinónimo de forma de dominio evocaría la expresión latina clásica status rei publice, para referirse a la situación o estado de la comunidad política, porque en latino status rei publica significa el estado de la comunidad política, ¿no? O la situación. Entonces, Estado deriva de Estado con la E mayúscula, deriva de Estado, que significa que puede ser sinónimo de situación, ¿no? Ok. Gradualmente el término Estado fue usado en casi todas las lenguas europeas para identificar la estructura política dominante en un preciso ámbito territorial. Y hemos dicho entonces Machiavelli, y aquí lo vemos de nuevo, Nicolás Maquiavelo, nacido en 1469 y muerto en 1527, es uno de los tres principales autores y pensadores y filósofos políticos que sientan las bases del Estado moderno, las bases doctrinarias, ¿no? Del Estado absoluto. Porque él, o sea, él, como los otros dos pensadores que ahora vamos a ver, teoriza a través de su obra El Príncipe lo que debe ser el Estado antes de que el Estado empiece a reconocerse como tal. Entonces, digamos que ellos son los pioneros, ¿no? Ellos, porque no solo me estoy refiriendo a Maquiavelo, sino también a otros dos que son Jean Bodin y Thomas Hobbes, que ahora vamos a ver. Enfoquémonos primeros en Nicolás Maquiavelo. No. Él observa y teoriza que las monarquías centralizadas y unitarias son preferibles frente a la dispersión feudal y a la injerencia del papado. O sea, él se da cuenta en su momento, en su época, que sería bueno una monarquía centralizada, mejor que la dispersión del feudalismo y mejor que esta monarquía centralizada se aleje de toda influencia religiosa para manejarse de manera mejor. Y él también señala la importancia de concentrar el poder en un príncipe dotado de los instrumentos básicos para ejercer su dominio, o sea, una fuerza armada propia y permanente, dispuesta a actuar contra adversarios internos y externos, y una capacidad de propaganda utilizando con astucia argumentos religiosos y morales para encubrir los propios intereses. Todo esto naturalmente se puede entender y está muy bien explicado por parte del mismo Maquiavelo en su obra El Príncipe, que es una obra fundamental de la ciencia política, ¿no? Una de las obras clásicas de la ciencia política que yo lo puedo invitar a leer
justo para darse una idea, hacerse una idea de cómo funcionaba el juego político en esa época, y también darse cuenta que hay muchas cosas, muchos conceptos, muchas teorías que Maquiavelo comenta y analiza en su obra El Príncipe, que suenan todavía muy actuales y que sirven también para el día de hoy. Jean Bodin, nacido en 1530, muerto en 1596.